Cuando hablamos de primicias, cuando mencionamos el nombre primicias, uno tiene, así como nos pasaba recién con criatura, uno tiene léxico cristiano, ¿no? O sea, si usted tiene tiempo en la iglesia, si hace X tiempo que está en la iglesia, en esta o en cualquier otra, ya está acostumbrado a algunos léxicos cristianos, algunas palabras muy evangélicas. Si está hoy por primera vez, capaz que nunca lo escuchó. Si hace poco que está, capaz que nunca lo escuchó. Pero siempre la tradición evangélica, primicias, son aquellas cosas, aquella primera cosa que nosotros traemos a la iglesia. Muchas de esas costumbres en realidad no tenían mucho de bíblico, pero eran costumbres que la iglesia fue imponiendo. Algunas en forma positiva y, como siempre, alguna que otra en forma medio no positiva. Siempre la iglesia andando a veces por los caminos un poquito desviados, un poquito correctos, sin entender realmente a qué apuntan las palabras de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, no sé, un error. Le digo un error. Voy a empezar por ese para que si usted se lo está pensando que es por ahí, no lo haga. Y si alguna vez le dijeron que era por ahí, cambie ese pensamiento, ore al Señor y corte toda atadura que pudiera haber quedado. Primicia es que vos empezaste un trabajo nuevo o un nuevo emprendimiento o no sé, tal vez estás haciendo una inversión o tenés una huerta, ese tipo de cosas así. Lo primero, obligatoriamente, lo tenés que llevar a la iglesia, pero no un diezmo. Hay una relación muy cercana entre diezmo y primicia, pero no habla de diezmo. Primicia quiere decir, primer trabajo, empezaste un laburo nuevo, el Señor te consiguió ese trabajo, el primer sueldo completo, tenés que entregarlo a la iglesia. Si a uno le pasó eso alguna vez, bueno, eso no es así. Los sindicatos suelen hacer eso, ¿no? Cuando te dan un aumento, el 50%, bueno, pero no es así. Primicia no tiene nada que ver con eso. Lo mismo cuando le decía si tiene una huerta, el primer fruto de esa cosecha, que sería más bíblico, o cuando tal vez, no sé, se dedica a fabricar, voy a poner por ejemplo a Sandra, que la tenía por acá, Sandra que tiene un emprendimiento de carteras. Entonces, usted hizo su primera cartera, la primera cartera obligatoriamente tiene que ir a la iglesia. No es así. No pasa por ahí, porque eso sería sencillamente un ritual, una costumbre y nada más. Ahora, dicho esto, de que eso no es así, si usted tiene las ganas de hacer lo que se le dé la gana con aquellas cosas que Dios le dio, tiene todo el derecho y libertad de hacer lo que quiera, porque el Evangelio es libertad. En el Evangelio usted cambia de posición y tiene libertad, pero no hay imposición. Jesús le dijo a Pedro cuando le fueron a cobrar el impuesto del templo, le dijo, a ver Pedro, explícame, decime, ¿quiénes pagan los impuestos, los hijos o los extranjeros? Y Pedro, muy conocido, le dice, los que pagan impuestos son los extranjeros. Y Jesús le responde, tenés razón Pedro, porque si pagaran los hijos no serían hijos. Pero, le dice, para que se cumpla la ley local, anda, aunque no nos corresponde, y paga también el impuesto. Los hijos no pagan impuesto. Dios no le impone nada, sino que Dios le presenta determinadas cosas a través de las cuales usted toma la decisión de hacer o no hacer, de encarar por ese camino o no encarar por ese camino. Entonces, si un día tiene el deseo de dar lo primero tiene toda la libertad. Si tiene la convicción, si lo hace con gozo, si tiene esa gana así que se le sale del cuerpo, y eso es lo que va a ser bendecido. Eso no es primicia. Primicia pasa por otro lado. Primicia pasa por la relación. Primicia pasa por una cuestión de posición. Primicia pasa por la relación entre Dios y la iglesia y entre Dios y cada uno de nosotros. El día domingo, en el culto de sanidad, estuvimos hablando acerca de los principios. Y entre esos principios, justamente el de la sanidad. El de pedir y se te va a dar. Saber que no importa tu condición, vos pedís, entonces Dios te va a dar. Ese es un principio. Como todo principio que demuestra cómo es Dios, como todo principio, se cumple solamente porque es un principio. Ya está, se activa automáticamente. Bueno, en la primicia también juega de por medio un principio. ¿Qué principio es? El principio de poner a Dios en primer lugar. El principio de darle a Dios lo primero. El principio de reconocer a Dios, el principio de honrar a Dios. Todo eso lo puedo encerrar en una sola expresión: poner a Dios en primer lugar. Eso es primicia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, es donde se
empieza a sentar el principio espiritual de la primicia. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Está hablando de entrar a una tierra nueva. En el caso de ellos era la tierra prometida. En el caso nuestro viene a ser a entrar a nuestra tierra prometida, que no es el terrenito que Dios te va a dar o el aumento de sueldo que estás esperando, sino que la tierra prometida que Dios tiene para nosotros es la vida eterna. El lugar de bendición, el lugar de plenitud, el lugar de salvación. ¿A dónde, cómo entramos a esa vida eterna? A través de Jesucristo. Por lo tanto, ¿quiere decir que yo tengo que esperar a morirme para recibir la vida eterna? No. A partir del día que usted le dio lugar a Jesucristo, a partir del día que Él está en su corazón y empieza a seguir sus pasos, sus caminos, usted tiene vida eterna, salvación, es salvo. Y no voy a entrar en la cuestión de se pierde o no se pierde, que sí se pierde, porque eso sería un tema de, bueno, hay que ver por qué pasó. No. Por principio, usted recibe a Jesucristo y es salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque aquel que cree en el Hijo de Dios y en el nombre del Hijo de Dios y lo recibe, será salvo. Entonces, en este principio de salvación, nosotros tomamos ya la vida eterna, entramos ya a nuestra tierra prometida, empezamos ya a disfrutar de esa tierra que, como decía que me lo salté, esa tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 2. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarán de una larga vida. Ahí es donde está estableciéndose el principio. A través de vos poner a Dios en primer lugar, a través de cumplir sus mandamientos, estatutos y leyes, a través de transmitir, de enseñar eso que estás recibiendo de parte del Señor, dice, y repito, disfrutarán de larga vida. Seguramente entre tanto léxico cristiano o evangélico, mejor dicho, como le dije antes, habrá escuchado esa famosa, porque ya es famosa frase, expresión que dice, en la obediencia está la bendición. ¿La escuchó alguna vez? ¿Sí o no? Conteste, ¿qué le llegó el aumento del gas o de la luz ya? El del agua, a mí me llegó el del agua y el de la luz. No se haga problema. Usted pertenece al reino de los cielos. No se haga problema. Los principios que rigen sobre su vida son los espirituales. No se haga problema. Ahora no se haga el tonto y pague. Porque también los principios que rigen sobre nuestra vida es cumplir y obedecer también las leyes del lugar donde estamos. Y no se preocupe, porque si lo hace de la manera correcta, apropiada, y si pone en práctica los principios espirituales, entonces no le va a faltar. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Y ayer estaba leyendo, por algo que estaba escribiendo, ayer estaba leyendo el mismo versículo en la NBI, que es la versión que actualmente uso siempre para predicar, dice, no te va a afectar. O sea, no dice no te llegará, sino no te va a afectar. Que es algo tal vez más apropiado a lo que estamos diciendo, a lo que estamos declarando. Viene, aunque llegue, aunque me toque, aunque me golpee, porque me puede golpear, me puede envolver, aunque me golpee, no me va a afectar. ¿Qué significa que no te va a afectar? Y te golpea, pero no te va a tirar. Se te va a desestabilizar, se te va a mover el piso, pero no te vas a caer. Y si en una de esas te llegás a caer, en cuanto caíste, como yo con mi caída del mes pasado, en cuanto caíste, rebotaste inmediatamente y seguís tu vida normal. Eso también es un principio espiritual, es un principio de Dios. Bueno, en este texto que le acabo de leer y en el versículo que sigue, está, digamos, entre líneas eso de la obediencia está la bendición. Que le aclaro, no es un texto bíblico, porque muchas veces escuché decir, la Biblia dice la obediencia está la bendición. No, la Biblia no dice eso con esas palabras, lo dice implícitamente, como en este versículo que le estoy leyendo. Dentro de eso está escrito. Porque dice, si obedeces los mandamientos, estatutos y leyes, bla, 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 así disfrutarán de larga vida. En el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de los principios de Dios, ahí está la bendición. En el cumplimiento de los mandamientos de Dios y los principios de Dios, ahí está la bendición. Como decía en mi devocional de esta mañana, si usted lo vio, si lo pudo escuchar, que nosotros realmente sí vamos a vivir una vida sobrenatural y realmente sí vamos a poder experimentar que se puede vivir de otra manera, realmente sí somos una nueva criatura, siempre y cuando hagamos las cosas a la manera de Dios.
y no a nuestra manera. Versículo 3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Nuevamente, obediencia igual bendición. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda, ya me adelanté a Jesús, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Los hijos tienen que escuchar palabra de Dios, principio espiritual, principios bíblicos, para que les vaya bien en todo lo que hagan. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En ese principio está estableciéndose la primicia y en ese principio es que nosotros recibimos bendición. ¿En qué? En lo que dice versículo 4 y versículo 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, único, no hay otro. Entonces a Él tengo que, por ejemplo, adorar. Y versículo 5 que dice, ponémoslo en pantalla por favor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, un poquito para acá, un poquito para allá, amo un poquito a Messi y otro poquito a Dios. No. ¿Qué pasó? Si decía tu esposo, me va a decir, jaja, pero dije Messi, así. Claro, idólatras, saquen adúlteros. Ame a Dios con todo tu corazón, completo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Poner a Dios en primer lugar, honrar a Dios por sobre todas las cosas, que sea Él el primero, que sea Él el único. Y Jesús afirma, ya lo conoce obviamente, Jesús afirma este mismo principio encima diciendo que es el mandamiento más importante. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Jesús agrega, y con toda tu mente, por eso me equivoqué antes, y con todas tus fuerzas, y dice, este es el principal mandamiento. Repite Deuteronomio y agrega. ¿Por qué repite y agrega? Porque la época cambió, porque la gente cambió, de la gente que escuchó Deuteronomio a la gente que escuchó a Jesús, ya había habido un cambio cultural y social. Imagínense el cambio cultural y social que hubo entre la gente que escuchaba a Jesús y nosotros mismos en esta época, cuando nadie cree nada y nadie quiere escuchar a Dios. Pero él dice, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. ¿Por qué agrega mente? Porque lo saca del terreno de la emoción, lo saca del terreno del sentimiento, lo saca del terreno del deseo, corazón y alma, y lo encaja en el terreno de la conciencia. Amá a Dios, dice Jesús, aunque no tengas gana, aunque no lo sientas, aunque no estés emocionado, aunque no te provoque pasión, corazón y alma, con toda tu mente, toma la decisión de amar a Dios. Y agrega y termina, igual que Deuteronomio, con todas tus fuerzas. Poner a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primero, que Dios sea el único. Amar a Dios es el principio de la primicia. En Éxodo 23, encontramos lo que le decía hace un ratito sobre las 3 fiestas anuales, que son las que también celebramos en la iglesia. La primera, Pascua, Semana Santa. La segunda, Pentecostés, cumplimiento de promesas. La tercera, Tabernáculos, que en nuestro caso es la misma fecha, es nuestro aniversario. Éxodo 23:14 dice, 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura, Pascua, la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones. 7 días comerán pan sin levadura. Verso 16, la fiesta de la cosecha, o de las semanas, o de las primicias, o Pentecostés. La celebrarás, y escuche esto, cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de las primicias la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de la recolección de fin de año, que es la de tabernáculos, que se llama así porque es cuando llegaba esa fecha, se hacía tabernáculos. La celebrarás cuando recojas tus cosechas.
Primeramente era con las primicias y ahora en esta ocasión, la tercera fiesta, es con la cosecha completa. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Versículo 19. Honrar a Dios, amar a Dios, reconocer a Dios, poner a Dios en primer lugar. Que Él sea el primero, que Él sea el único. Eso es primicia. Y eso es el principio de las primicias. Me llama mucho la atención esta diferencia que hacía entre las 2 fiestas anuales, diciendo que una tenía que ir con las primicias y en la siguiente tenía que ir con las cosechas. ¿Por qué esa separación? Precisamente para honrar al Señor, separando lo primero. En el principio de la primicia, lo que está escondido es el orden temporal. En el principio de las primicias está escondido que usted le dé a Dios antes que a otra cosa. Y ya sé que ya está pensando en plata y seguramente está pensando en diezmo. Sí, también pasa por ahí, pero no solamente por ahí. Que antes que tu mente se vaya a tus problemas o a tus pasiones, tu mente se vaya a amar a Dios. Antes que tu mente o tus sentimientos o tus emociones se vayan detrás de tu trabajo o tus problemas o alguna situación personal, un problema particular, se vaya en honrar a Dios. Primero a Dios, Dios es el único, Dios en primer lugar. Ahora bien, ¿por qué dice el versículo 19? Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Le vuelvo a hablar, le vuelvo a explicar. Cosechas, de las cosechas, lo primero que las primicias. De las primicias, lo mejor. O sea, una segunda selección. Cuando nosotros hablamos de segunda selección, piensa en que tiene alguna fallita que no se nota, ¿no? Bueno, pero esto es al revés. Esto es la segunda selección al revés. Es buscar refinar lo que esté en mejores condiciones. Aún de lo que separé para el Señor, de la primicia, lo mejor. Como le pasó a Caín y Abel. ¿Sabe por qué se pelearon Caín y Abel? ¿Sabe por qué se pelearon Caín y Abel? Porque Caín se puso celoso. Porque entendió que Dios lo favorecía, o que Dios tenía de favorito a Abel, que era el favorito de la casa y el favorito de Dios. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué Caín se puso celoso? Porque Dios dijo, y ahora se lo leo, Dios dijo, o el texto dice que Dios se agradó de la ofrenda que le presentó Abel, pero no le gustó la ofrenda que presentó Caín. Claro, desde un corazón tal vez medio carnal o resentido, o rencoroso, qué sé yo, o inseguro de sí mismo, dice, está haciendo favoritismo. Pero desde la óptica de Dios, y una le gustó porque era buena y la otra no le gustó porque era fea, o era trucha, o era mala, o no reunía algunas condiciones mínimas. Génesis 4:3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. En el principio de la primicia y de darle a Dios es darle lo mejor. Por un lado, en primer lugar, está implícito el concepto del sacrificio. Abel le dio lo mejor de su rebaño, entregó el mejor animal. Sin embargo, Caín lo que hizo fue, de la huerta que tenía, agarró, cortó, de lo que era todo igual, y le presentó al Señor. Lo que se le entrega al Señor no puede ser mediocre. Lo que se le entrega al Señor tiene que ser de primera calidad. Lo que se le entrega al Señor no tiene que ser usado ni de segunda mano. Lo que se le entrega al Señor tiene que ser de primera mano. Primero, porque Él es el primero, porque Él es el único, porque Él está por encima, y a Él entonces le debemos honra y adoración. Y en segundo lugar también, ¿por qué a Dios le tengo que dar lo mejor? Lo mejor de las primicias. Porque en agricultura, por ejemplo, usted cosecha un campo. ¿Quién tiene campo? A ver, cuente, ¿quién tiene siembra, cosecha? ¿Quién tiene campos cosechados? Usted cosecha un campo, plantó trigo, para hacerlo más bíblico. Llega el momento de la cosecha, cosechó todo, tuvo una excelente, o vamos a hacerlo más contemporáneo, plantó soja,
Así ya está empezando la plata. Listo, una excelente cosecha de soja. Entonces, cuando va a cosechar, recoge todas las, no sé, voy a decir un número simbólico porque es nada. 100 toneladas de soja no es nada, son 2 camiones, no es nada. Pero digamos, 100 toneladas de soja cosechó, listo. ¿Qué hace con esas 100 toneladas de soja? En general, en promedio en agricultura, el 10 o 20% de la cosecha se separa nuevamente para sembrar. Se vuelve a sembrar, se separa como semilla. O sea, lo que le queda al dueño del campo es un 80 o un 90% de la cosecha. El 10 o el 20% se siembra. Con el 80 o el 90%, parte la usará para consumo personal, parte la comercializará, otra, no sé, la industrializará, hará harina de soja, hará hamburguesa de soja, hará milanesa de soja, hará leche de soja, hará jugo de soja, porque vio que en una época de soja había cualquier cosa, hasta había casas de soja, qué sé yo. Pero ese 10 o 20% lo separa para volver a sembrar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa si usted se come toda su cosecha? Si usted tiene un negocio, tiene un kiosco, y toda la ganancia del kiosco se la morfa o se la empilcha, ¿qué le pasó? ¿Cómo repone mercadería? Si usted cobra su sueldo y todo el sueldo se lo gasta en gustos personales, ¿de qué vive el resto del mes? Entonces, el principio es, separo esto y esto lo uso de semilla. Y si lo va a usar de semilla, ¿cuál va a seleccionar para semilla? Al grano picado, al grano apestado, al grano más chico, al que ya se puso medio, tiene moho, o al mejor. ¿Por qué? Porque a buena semilla, bueno, hoy como estoy yo, a buena semilla, buena cosecha. Si planta semilla mala, va a tener una cosecha mala, o más débil, o cada vez más débil. Si en vez de agricultor es ganadero y cría vacas, ovejas o dinosaurios, no sé. Cuando llega el momento, bueno, se dedica a vender, tal vez para carne, para leche, para lo que sea. En un momento determinado necesitas separar un semental. ¿Qué es un semental? El macho que sirve a las hembras, ¿para qué? Para aumentar la reproducción. ¿Y a qué macho va a elegir como semental? Al más débil, al enfermo, al tuerto, al rengo, al gordo, al grasoso, al que ya no produce, al que ya no sirve, al que duerme todo el día, o al mejor. Más de alguno está pensando en personas más que en... Sí, parece que le dio los subtítulos de acá. ¿Y por qué elige al mejor y no todo lo otro? Porque lo mismo que pasa con la semilla. Si elige un macho mediocre, el resto de la reproducción, o sea, la siguiente camada, el siguiente rebaño, va a bajar su calidad y va a ser mediocre. Por eso se pagan millonadas de pesos en la rural. Cuando se vende el toro campeón, se vendió, ¿por qué? ¿Por qué se vende? ¿Y qué tiene? Bueno, lo que tiene de campeón es un montón de condiciones biológicas del animal, por lo cual los ganaderos, yo lo quiero para mi campo. ¿Por qué? Y porque este me va a dar un buen rendimiento, este va a producir bien. Todo lo que invierto en este animal, esto lo voy a cosechar, en cierta manera, en mejores animales. Lo mismo pasa con el Señor. ¿Por qué darle a Dios lo primero y de lo primero lo mejor? Porque acá se activa también el principio de la siembra y la cosecha. Recuerde, no se me olvide, que en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y que es un principio que está establecido desde el principio del tiempo, desde la época del diluvio. Así que mirá si está establecido desde el principio del tiempo, que dice que mientras exista el frío y el calor, la noche y el día, existirá la siembra y la cosecha. Por lo tanto, todavía hasta el día de hoy existe siembra y cosecha. Entonces, si existe siembra y cosecha y usted le da a Dios lo mejor, ¿qué va a recibir de parte de Dios? Y si le da a Dios lo peor, ahí está el cuento de la primicia, y eso es primicia. En este tiempo
complejo que estamos, voy a decir algunas cosas que a algunos les van a molestar. Aviso, porque el que avisa no traiciona. A los que son de la casa y están arraigados no les va a hacer ni cosquillas y van a estar de acuerdo y lo van a entender. Si usted está por primera vez, capaz que le choca. Si hace poquito que está, se va a asustar así. Pero tranquilo, porque acá está todo a la vista de todo. En los tiempos difíciles como estos que estamos pasando, en tiempos de recesión económica, en tiempos de ajuste, donde todos nos estamos ajustando en muchas cosas, esta semana achiqué el plan de Netflix, reduje mi plan de celular y voy en línea de todas otras cosas, ya empecé a cortar. Es más, estoy encontrando cosas que ni sabía que pagaba. La suscripción de qué cosa y eso de dónde es. Bueno, fuera. Amelia, no me asustes, por favor. Porque uno empieza, se mete, capaz que un día, qué sé yo, ahí, me encontré, esto es absurdo, ¿no? Pero me encontré entre todo lo que reviso una suscripción a un muchacho que es un inventor, que hace no sé cuándo, hace años atrás, inventó con impresión 3D unas prótesis de manos, que eran muy baratas para aquellos casos de aquellos que no las podían pagar. Y en algún momento particular, Atomic Lab, se llamaba la empresa de este pibe, en algún momento, no sé cuándo fue, me suscribí en forma fija, permanente, por débito automático, a hacer una donación mensual a esta empresa o emprendimiento. Entonces, revisando, encuentro que le sigo pagando. Esa la dejé porque me dio vergüenza. No, me dio vergüenza. Porque me encuentro que era de 500 pesos por mes. O sea, digo, sacar esto ya me da vergüenza. Me parece que soy un desgraciado si le vengo dando... ¿Qué hace con 500 pesos por mes? ¿Qué compra usted con 500 pesos hoy? Dentro de un mes ni va a poder pagar el boleto colectivo con 500 pesos. Entonces, bueno, eso lo dejé. Pero encontré un montón de cosas que no tendrían por qué estar. Chao, sacar. En este tiempo de ajuste y de recesión, usted, como cristiano, tiene que aplicar el principio de siembra y cosecha. Y si quiere activar que ese principio se active sobre su vida y quiere recibir de parte de Dios lo mejor, y en el método del sistema espiritual de parte de Dios lo mejor, a pesar de, es cuando más usted tiene que sembrar. Es cuando más tiene que darle a Dios. Es cuando más se tiene que comprometer. Repito, algunos esto les dicen, quiere guita. Lo que menos me interesa es la plata y por eso ahora me apoyo en aquellos que dije, los que son arraigados, los que ya son columna de la iglesia, saben perfectamente que no pasa por ahí la cosa. Al contrario, si yo no le digo esto, sería un hipócrita que no le estoy dando una herramienta para que sea bendecido. Si yo no le digo esto, sería como aquellos que en una época, hace años atrás, se utilizaba como ejemplo de una persona que no le anunciaba a un auto que iba derecho al precipicio porque no quería molestar al chofer porque se iba a ofender. Ese ejemplo era para aplicar sobre evangelismo. No importa que la gente se te ofenda, decile te vas al infierno. Entonces decía, no lo quiero parar porque se va a enojar. Entonces dejabas que se caiga al precipicio. Bueno, si yo no le digo esto, me siento del mismo modo. Y ahora, como le dije que el evangelio es libertad, usted tiene todo el derecho de hacer o no hacer, pero le conviene aplicar y activar sobre su vida el principio de la siembra y la cosecha. Proverbios capítulo 3, lo último, ya vamos a prepararnos a la cena. Estamos bien, ahora pensé que era más tarde. Gloria a Dios por eso. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas. Otra vez la burra al trigo. Pero, como decía antes en Éxodo, separa los tantos, pero, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. La primicia no tiene nada que ver con la ofrenda. La ofrenda no tiene nada que ver con la primicia. La primicia no tiene nada que ver con un compromiso. El compromiso que tomes con Dios no tiene nada que ver con las primicias. La primicia y el diezmo, como le dije antes, están muy relacionados porque en el diezmo opera el principio de las primicias. Pero
el diezmo es un compromiso que usted toma con Dios en forma personal, voluntario, porque ve que a través de eso hay bendición. En cambio, la primicia puede hacerlo, no puede hacerlo, puede darle, no puede darle, puede hoy darle a Dios, no darle a Dios, puede sembrar para el lugar nuevo o no puede hacerlo, entra por otro camino, pero no es la ofrenda. Son dos cosas distintas. Y usted tiene que entender que son dos cosas distintas. Una cosa es con lo que yo adoro a Dios y otra cosa es con lo que yo honro a Dios y lo pongo en primer lugar. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Porque dice el versículo 10, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Primicia no es ofrenda, ofrenda no es primicia. Primicia es poner a Dios en primer lugar. Hoy supuestamente tendría que haber seguido con la octava sesión de Del cielo a la tierra. Hasta el miércoles pasado estaba hablando de los nombres de Dios, o sea, cuál es el nombre de Dios al que yo tengo que santificar. Porque veníamos hablando de que una de las maneras, de los métodos para presentarnos ante Dios es entender y reconocer que tengo que santificar el nombre de Dios. ¿Cómo se hace? Vimos cuál es la manera, alumbrando, mostrándonos, ¿Y cuál es el nombre de Dios que yo tengo que santificar? Entonces vimos hasta ahora 3 solamente de los 20, 3 de los 20 nombres que me dan un panorama de cómo es Dios. Entonces, ¿qué tengo que entender yo de Dios cuando me acerco a Dios? Elohim creo que vimos el primero, me parece que el segundo fue Jehová y el tercero el Shaddai, si no me equivoco. Entonces, cuando me voy a Dios, cuando me pongo a orar, tengo que entender, primero, que Él está por encima, segundo, que Él está cercano, tercero, que es lo único que yo necesito. Con esa convicción presentarme ante Dios. El cuarto, se lo menciono, el miércoles que viene voy a volver sobre esto más ampliamente. El cuarto nombre de Dios, curiosamente, es Adonai. El cuarto que aparece en la Biblia en orden, no es que sea un cuarto en importancia. Es el cuarto nombre que aparece en la Biblia. Adonai significa mi Señor, más literalmente significa mi dueño. Entonces le diría, si estuviera haciendo la serie, le diría, cuando me presento a orar delante del Señor, tengo que entender que Él es mi dueño. Como decía, ¿cómo era que se llamaba? Luis Santiago. Él es mi dueño. Entonces, si Él es mi dueño, Él es el que dirige mis caminos, el que rige mis pensamientos, el que está por encima, el que es el primero, el que es el único, al que tengo que poner en primer lugar, al que tengo que honrar, al que tengo que santificar. Por otro lado, lo mismo, primicia es poner a Dios en primer lugar.